días a todos. Muchas gracias por tan amable presentación. Y empiezo dándole la enhorabuena a Barcelona por esta feria, por eWater. Me parece que era imprescindible, había que hacerla. Se ha hecho aquí, se podía haber hecho en otros sitios, pero se ha hecho aquí. Y me parece un éxito porque muchas de las soluciones que he visto a la entrada serán soluciones de futuro en el marco microeconómico. Aunque yo me referiré más al marco macro para que se comprenda la necesidad del agua y los riegos en el mundo y en España. El agua es un recurso necesario, es vital, es renovable, es frágil y está muy desigualmente distribuido en el planeta. Esta es la característica esencial por la que, como luego veremos, hay guerras del agua en el mundo entero. Algunos les gusta llamarlo guerras, otros le llaman conflictos, pero al final son problemas entre normalmente países limítrofes cuyo linde precisamente es un cauce, es un río, es una masa de agua que separa unos territorios de otros. En España, evocar el riego es remontarnos prácticamente a épocas muy antiguas. No hay que olvidar que la España árabe es la que nos introduce en el mundo del riego. No hay que olvidar los privilegios del rey Jaime I a los acequieros de Valencia o la creación del Tribunal de las Aguas. Y no hay que olvidar en el siglo XIX y XX las aportaciones de algunas personas tan ilustres como Joaquín Costa y la influencia que tuvo sobre los riegos de Aragón. Con Joaquín Costa nace realmente lo que llamamos la política hidráulica en España y luego, antes que él, un siglo antes justo, porque Costa muere en el 11 y justo un siglo antes muere Jovellanos. Jovellanos ya había hecho en su famoso informe sobre la ley agraria toda una serie de declaraciones sobre el tema de las aguas de muy considerable importancia, y sobre todo eso vienen después el plan Lorenzo Pardo y todas las cuencas hidrográficas con el Conde de Guadalhorce, toda una política hidráulica que hoy es modelo en el mundo y que parte del mundo mira y copia sin que muchas veces nosotros en España seamos conscientes de la trascendencia y de la realidad que tiene. El agua en el mundo, sobre todo lo que llamamos el agua azul, terminología que saben ustedes que ya es una terminología al uso, son los ríos, lagos y aguas subterráneas, son los el 3% de los recursos hídricos del mundo. De esos 35 millones de kilómetros cúbicos de agua, solo 119.000 kilómetros cúbicos de agua son los de precipitación anual, y de ellos unos 45.000 kilómetros cúbicos son el agua azul, lo que hablábamos antes. El resto es agua verde. Y los recursos hídricos renovables por habitante son muy variados según países y regiones, pero empiezo ya haciendo una afirmación. Y es que cada vez son más escasos en términos relativos. Luego veremos las razones y las cifras. Y España se encuentra entre los países clasificados o bien como de estrés hídrico permanente o como de estrés hídrico ocasional o localizado. Pero lo de estrés hídrico no nos lo quita absolutamente ninguna de las clasificaciones al uso en el mundo. La distribución geográfica de esos 45.000 kilómetros cúbicos por año de agua azul es muy diferente en términos de metros cúbicos por habitante y año. Estamos en 6.000 metros cúbicos en el conjunto mundial, pero 2.300, por tanto, muy escasos en África, 2.700 en Asia, 8.800 en Europa, pero en la Europa mediterránea estamos en menos de la mitad, en 3.096, y 20.259 en América. Ahí se ve muy claramente la dispersión y cómo la distribución geográfica es altamente diferenciada. Los recursos hídricos renovables, en este gráfico de Aquastat se ven perfectamente, y ahí no se ve quizá demasiado bien las diferenciaciones en colores, pero sí lo suficiente para darse cuenta que estamos en una zona de estrés hídrico permanente. ¿Y qué pasa con los riegos? El riego, todos sabemos que es la aplicación del agua a una hectárea o a una superficie agrícola para obtener más producción. En los años 90, Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, a quien yo tuve el honor de conocer, de tratar mucho y de otorgarle la Gran Cruz del Mérito Agrícola en mi despacho en el Ministerio de Agricultura en Madrid, pero yo le estuve visitando en México para ver sus trabajos sobre los trigos enanos. Él decía que en aquel momento la agricultura de regadío era la culpable del 70% de las extracciones de agua
y cubrían en aquel momento 270 millones de hectáreas. No estaba mal, pero desde entonces a hoy esa superficie ha pasado a 324 millones de hectáreas, es decir, hemos crecido un 20,8-21% de la superficie cultivada del mundo es superficie de riego. Cifras que en Europa son 25 millones de hectáreas, nosotros esos 25 tenemos 3,5 millones de hectáreas aproximadamente, otros 3 y algo los tiene Rumanía, 2 los tiene Italia, pero estamos en un grupo de países, muchos de nosotros regantes con riego intensivo, mientras que otros se tratan la zona norte de Europa de riegos fundamentalmente de apoyo. Pero hay que decir que ese 20% de superficie regada del mundo no llega a la mitad, el 41% de la producción agraria. En España, solo el 14% de la superficie agrícola útil que es regada produce nada menos que el 60% de la producción final vegetal, estoy excluyendo la producción animal, el 60%. Eso nos da una idea de hasta qué punto la intensificación es necesaria. Y por tanto la agricultura es el sector que más agua consume, el 70%, básicamente, en España como digo el 60%, y ese es uno de los retos que tenemos delante. Ahí se ven las superficies del mundo según las superficies regadas, y aquí es un resumen de lo que acabo de explicar, aunque hay algún dato que quizá pueda importar, que es que en algunos países prácticamente la mayor parte de su exportación, incluso en Chile, la totalidad de su exportación agraria procede de cultivos en riego. Eso nos da una idea de la necesidad del riego y del potencial que tiene en términos también de balanza comercial agraria y de balanza comercial en su conjunto. Ahí tenemos cómo ha ido evolucionando desde 1900 hasta aquí la extracción de agua en términos de embalses, municipios, industrias y agricultura. Y ahí se ve claramente cómo la agricultura es el gran extractor, es el gran consumidor. El otro 30% está prácticamente entre las industrias y el sector urbano, y todos requieren de una adaptación futura. Bien, el problema crucial que tenemos delante es el problema del crecimiento de la población mundial. La población mundial, según todas las estimaciones, camina hacia los 9.000, 9.500, 10.000 millones de personas, depende de las estimaciones. La que más próxima está, las que dan cifras más altas están entre los 9.500 y los 9.700 millones de habitantes, que naturalmente quieren alimento, quieren comer, quieren beber también, pero sobre todo no, en principio quieren comer. Pues bien, esa presión sobre la comida se ha convertido en una presión sobre las tierras y sobre las aguas. Sobre las tierras porque son necesarias y sobre las aguas porque son imprescindibles para convertir una tierra en una tierra regada y por tanto producir mucho. Y de ahí los problemas y los conflictos de agua que decía antes. Uri Shamir decía hace unos años, hablando del problema israelí, que si existe voluntad de paz, el agua no será un impedimento, pero si se desean razones para luchar, el agua ofrecerá amplias oportunidades. Yo he escrito en algunas ocasiones que cuántos de nosotros no hemos oído contar, sobre todo hace años, ahora ya eso no se suele ver, peleas en los pueblos, conflictos en los pueblos, tiros, muertes en los pueblos por conflictos de agua. En las zonas de Levante, en las zonas de Valencia, donde están las grandes acequias del Turia, eso ha sido una tradición que la recoge Blasco Ibáñez en alguna de sus novelas, y eso forma parte de la vida española clásicamente. Y Kennedy pronunció, de las muchas frases de Kennedy que siempre hay que recordar, una frase que vale la pena traer, que es que quien fuere capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de 2 premios Nobel, el premio Nobel por la paz y otro por la ciencia. Pues bien, yo creo que en este momento enfocar el tema del agua se debe enfocar desde al menos 7 conceptos diferentes, nuevos, lo que yo llamo los nuevos paradigmas del agua. Primero, que el agua ha dejado ya de ser, desde hace tiempo, un bien libre para ser un bien económico. Recuerdan ustedes la famosa distinción de Adam Smith en su teoría de la riqueza de las naciones, de los bienes libres y los bienes económicos, y cómo la diferencia entre valor y precio. Entonces, el agua en aquel momento tenía un alto valor y no tenía precio porque era abundante y estaba al alcance de todo el mundo, y hoy se ha transformado en algo que tiene precio, además de valor, y por tanto se ha convertido en un bien económico.
Y ese bien económico está planteando diversos problemas en el mundo. Ese bien económico, además, ha pasado de ser un bien privado a ser también un bien común, un bien de dominio público, así lo define la ley española de aguas. Y además es global, y además es geoestratégico. Por tanto, no nos engañemos de los conflictos que hay al respecto. Y eso nos lleva también a hacer una reflexión, que la haré después, más detenidamente, sobre la participación y la penetración de los fondos soberanos en las compras de tierras y de aguas hoy en el mundo, que es muy importante y que casi nadie le da la trascendencia que se le da cuando se habla de fondos soberanos. En tercer lugar, ha pasado de ser considerado como un bien normal a ser un bien vital. La FAO proclamó hace años que la alimentación era un derecho de los pueblos, era un derecho de los seres humanos. Pues bien, yo creo que hoy la FAO debe proclamar que el agua es un bien, es un derecho también de los pueblos, y de ahí que eso exige unos niveles de eficiencia en el uso para respetarnos los unos a los otros. Todo ello hay que enmarcarlo en el cambio climático global que estamos viviendo y que ya es una evidencia. Esta mañana creo que se ha hablado aquí de los problemas de California. Los problemas del agua en California no son solo un problema derivado del cambio climático, es un problema que viene surgiendo desde hace años y que se ha acentuado a lo largo de los últimos 2-3 años, pero que está también hoy enmarcado en el enfoque del cambio climático. Europa ve el tema de los regadíos de un modo un poco distinto de como los vemos nosotros desde España o desde Italia o desde Rumanía, o no digamos desde Turquía, porque he mencionado antes 3 países de la Unión Europea, no he mencionado Turquía, que tiene un programa de crucero tratando de alcanzar los 9 millones de hectáreas de riego, de productos altamente soleados y por tanto altamente competitivos con los productos españoles. Y luego finalmente la conclusión es que precisamos de una gestión integral del agua o de una gobernanza del agua de la que nosotros hoy somos probablemente de los países de Europa que estamos mejor posicionados gracias a las confederaciones hidrográficas, pero hay que ir también un poco más lejos. ¿El agua es un bien económico? Pues es un bien económico. Es un bien de dominio público, como he dicho antes, pero es un bien económico. Y ha estado toda la vida sometido a una política de tarifas. La política de tarifas del agua viene fundamentalmente surgido de un modelo de oferta basado en las obras de infraestructuras hidráulicas. Cuando en los años 78, cuando en el año 77, Fernando Abril Martorell, ministro de Agricultura, y yo, su subsecretario, sacamos un decreto, una disposición fomentando el uso de las aguas subterráneas y de los regadíos privados, que fue absolutamente novedoso en aquella época. En aquella época solo había hectáreas transformadas en riego por el Estado, pero no por el sector privado. Empezamos a caminar en otra dirección, que era la dirección del aprovechamiento de las aguas subterráneas, en las cuales aquí el coste del agua es un coste que todo él repercute sobre el propietario del agua, sobre el que hace el pozo, sobre el que hace la transformación en riego y sobre el que riega. Mientras que los que proceden de aguas superficiales, la situación es distinta. Y eso está generando problemas de equilibrio que se están transformando también en el desplazamiento de cultivos de unas zonas a otras. ¿Son subvencionados o no son subvencionados? Pues los que son con riego de aguas superficiales, en parte hay una subvención implícita, los que son con aguas subterráneas no, en absoluto, y finalmente está el caso de las aguas desaladas o desalinizadas. El caso de las aguas desalinizadas en España ha sido una catástrofe, la experiencia realizada a lo largo de la última década y media, en dirección a poder proveer riegos con agua desalinizadas porque su alto coste lo impide. Por consiguiente, ese es un ejemplo que debemos tener en consideración a la hora de tomar decisiones de cara al futuro. Y finalmente, la Directiva Marco del Agua recomienda que el beneficiario final del agua pague los costes íntegros. Esto no se ha producido nunca, salvo en el caso de los regadíos privados, y sinceramente no creo que se produzca tampoco, porque en muchos países europeos tampoco el deseo es de llegar hasta esos extremos. El tema tierras y agua lo he considerado antes, solamente voy a hacer una reflexión ahora que es sobre los fondos soberanos. Todos ustedes saben lo que son los fondos soberanos. Los fondos soberanos llevan la última década apostando fortísimamente por la compra de tierras con agua, no tierras con agua. Ya saben ustedes que muchas veces los fondos soberanos, bueno, aparte de los fondos soberanos están los fondos privados de inversión,
que también están invirtiendo hoy en tierras y agua, pero los fondos soberanos invierten no tanto para producir y vender en los mercados, cuanto para prevenir una escasez que pueda producirse en su propio país y corregirla con la aportación de los alimentos que se producen en las tierras propiedad de los fondos soberanos. Por tanto, la intencionalidad de la compra es bien diferente y están actuando y elevando los precios de las buenas tierras dotadas de agua en el mundo entero. Yo les recomiendo, conté el ejemplo en Huesca hace poco cuando hablábamos sobre el tema de las aguas. Ustedes probablemente han visto una película que se llamaba, no me acuerdo ahora, hace ahora 1 año y medio, 2 años, que era la película que contaba el cómo un norteamericano llamado Michael Burry había pronunciado y advertido de que se iba a producir una crisis económica, lo que luego apareció con Lehman Brothers, y él lo advierte en Barclays, fruto de todos aquellos paquetes que se hicieron de los bienes inmobiliarios, y apuesta a la baja en la bolsa, se llama Asalto al Poder, apuesta a la baja en la bolsa y gana una cantidad ingente de dinero. Y cuando al final de la película aparece en blanco sobre negro qué ha sido de cada uno de los protagonistas, cuando llega la de este personaje, que además, por cierto, era cirujano, pero era un gran matemático, y fue el que creó el algoritmo necesario para prevenir lo que iba a ocurrir, él contesta simplemente, le preguntan, ¿en qué está usted invirtiendo? Y dice, en agua. Y cuando me fui al New York Times a buscar declaraciones suyas sobre qué quería decir lo del agua, me encontré con que lo que estaba haciendo era aquellos ingentes recursos, millones de dólares, que ganó en la operación, invirtiéndolos en tierras con agua. Luego hay una presión hoy a nivel mundial sobre tierras en riego extraordinariamente importante y que demuestra que es un factor geoestratégico de primera necesidad. Este gráfico revela otra cosa importante, lo he traído porque pocas veces quizá lo vean ustedes, pero es importantísimo. Ahí ven ustedes la crisis de precios agrarios del 2008 y del 2010-11, como en cuanto que los precios del trigo y del maíz se dispararon, empezaron a generarse los conflictos en Somalia, India, Mauritania, Mozambique, Marruecos, Sudán, Egipto, Libia, etcétera, y acaban provocando todas esas revoluciones, todos esos impactos que hemos llamado primavera árabe, porque al principio se creyó que era una primavera, iba a conducir a una sociedad más abierta, con más libertad, más democrática, etcétera. Bueno, y hoy estamos en donde estamos. Pero no nos engañemos, lo que prendió fuego, lo que fue la causa de la ignición, fue precisamente un problema de subidas de precios de los alimentos. Tenemos a continuación un reto importante interno y externo, que es el reto agrícola en materia de eficiencia. Yo les recomiendo a todos ustedes que pidan, busquen y lean un librito de unas 100 y pico páginas, pocas, que ha editado hace escasamente 2 meses, apareció en junio, pero la presentación ha sido en el mes de octubre, por el Consejo Económico y Social, sobre el tema de las obras, las infraestructuras en obra civil, tanto en infraestructuras de transporte como en infraestructuras del agua. Y en las páginas referidas a las infraestructuras del agua, el Consejo Económico y Social dice cuáles son los retos en términos de eficiencia que nos esperan y que debemos afrontar, que es la tecnificación de regadíos, no voy a insistir en ello, la diversificación de la producción, que suponga una mejora en la renta de los agricultores, el mayor control del consumo, optimizar recuperación y costes, y ahí hay que introducir todos los elementos nuevos que están a disposición de los agricultores, desde los drones, pasando por las ITT y pasando por todo tipo de tecnologías, porque al final vamos a acabar siendo todos usuarios de ellos por absoluta necesidad, primero para reducir costes y segundo para reducir consumos. La mejora de las redes de transporte y distribución, hay muchas pérdidas, se calcula que a niveles urbanos más de un 30% del agua se pierde en las redes y que en la agricultura la proporción es algo inferior, pero se mueven en cifras bastante semejantes. Por tanto, hay que sustituir todos los viejos riegos de manta por riegos de goteo.
Los cambios en los sistemas de riego, como acabo de decir, la construcción de estaciones de bombeo y filtrado, las depuradoras, la gestión de residuos y el fomento de energías en autoconsumo para que el coste energético de las nuevas instalaciones que mueven esas enormes instalaciones de riego tecnificado no tengan el inmenso coste que está teniendo los costes actuales para el riego en términos energéticos. Está el tema del cambio climático. Yo no voy a insistir mucho en él. Todos sabemos lo que es el cambio climático. Yo recuerdo que en Madrid, hace 10 años, hablando con grandes profesores y grandes economistas madrileños, algunos de ellos reputadísimos, a mí me discutían el cambio climático. Había una inercia a considerar que el cambio climático era una especie de invento, que esto es una cosa que pasa cada cierto tiempo y que no es fruto de la actividad del hombre y que por consiguiente podíamos dejarlo de lado porque pasaría. Estamos viendo que no es así, que se acentúa además año tras año y que son extraordinariamente necesarias las acciones en materia de cambio climático. De ahí la enorme trascendencia negativa de la afirmación del presidente electo Trump en relación con el cambio climático y la firma, el no querer aceptar la firma del Convenio de París. Pero en todo caso, si hay alguien que puede aportar algo en favor de la mejora del cambio climático es la agricultura y los bosques, porque somos un sector que secuestra dióxido de carbono y que emite oxígeno. Yo he defendido incluso a lo largo de muchos años, y lo sigo defendiendo en conferencias y en artículos de prensa, que igual que se paga una tasa hoy por emisiones, debería percibirse una compensación económica en el sector bosques y en el sector agrícola por absorción de dióxido de carbono y por emisión de oxígeno. Pero en fin, esto no acaba de ser aceptado por la Unión Europea, pero yo espero que si seguimos dando la lata, al cabo de un tiempo podamos conseguir alguna cosa. Tenemos luego además el problema de las políticas europeas. No voy a entrar mucho en ello, porque en la intervención anterior he visto que se hacía referencia al programa PRIMA y a la política europea. Solamente quiero decir algo que se insistió mucho en la reunión de Huesca de riegos del Alto Aragón. No existe hoy una política de riegos ni una política de regadíos en Europa. Existe la Directiva Marco del Agua, pero la Directiva Marco del Agua apunta ciertas direcciones que no son precisamente o extraordinariamente favorables al tema del regadío. Y yo creo que hay que hacer cambiar a Europa en este sentido. Hay que hacerle ver que no somos unos depredadores del sector, somos extractores de agua igual que el sector urbano o el industrial, que todos tratamos de aprovechar las aguas del modo más responsable posible y que al fin y al cabo el agua es un recurso renovable, pero la tierra es un recurso limitado. Porque he olvidado de decir antes, cuando he proyectado la curva, la gráfica de la población, que esa gráfica nos plantea un problema muy serio, y es que hoy tenemos un número de hectáreas per cápita que cada año va siendo menor, porque crecen las cápitas y a su vez decrecen las hectáreas dedicadas a la agricultura, porque van siendo invadidas también por el crecimiento urbano, con lo cual la ratio hectáreas per cápita va siendo cada vez más reducida. Se puede entrar en la deforestación para obtener más hectáreas agrícolas, pero sería un disparate. Es una de las pocas cosas que es evidente que no se deberá hacer. Pero a su vez los metros cúbicos que disponemos de agua para riego o de agua para usos urbanos, en términos de metros cúbicos per cápita, también va siendo cada vez más reducido y por consiguiente se impone la racionalidad y se impone la eficiencia. Hay otro enfoque que creo que debemos empezar a plantearnos, porque yo creo, y esto es una opinión muy personal, que en el plazo de muy pocos años se va a convertir en una de las directrices, uno de los patrones de conducta para regular el comercio mundial de mercancías, que es medir el comercio mundial de mercancías en términos de agua transportada. Ustedes se acuerdan que cuando la gran crisis del petróleo de los años 70, se hicieron unos primeros estudios que fueron muy llamativos en aquel momento, que era qué cantidad de, lo diré de modo muy, en fin, se decía de kilocalorías, pero se podía decir de toneladas de petróleo o de kilos de petróleo, de barril, son portados en cada uno de los bienes que llegan al consumo. ¿Cuántos kilos lleva una camisa?
o una chaqueta, o cuántos kilos de petróleo lleva un kilo de carne, o lleva lo que sea, el producto o la manufactura correspondiente. Ese mismo estudio se está haciendo desde hace unos años con el tema del agua. En términos de agua virtual, que es lo que comemos, cuánta agua lleva cada producto, o en términos de huella hídrica. El agua virtual es un concepto que pone Allen de moda en el mundo hace una década y pico, y el término de la huella hídrica de Extra, que es en términos de uso conjunto o consumo conjunto de materias primas o de manufacturas por parte de un Estado, por parte de un colectivo, etc. Bien, hoy sabemos que cada vez que nos sentamos a comer, comemos, no lo sabemos, pero en el entorno de 2.500 litros por comida de agua. Es decir, los alimentos que acaban estando en la mesa, las verduras o la sopa, o el pescado, o la tortilla o la carne, más la fruta que cerramos a continuación, más el café, más todo eso, si lo medimos en términos de litros de agua que han sido necesarios desde el inicio de la producción hasta ponerlo en el plato del consumidor, estamos hablando de 2.000 litros. 16.000 litros en un kilo de carne de ternera, 6.000 litros en un kilo de pollo, 3.000 litros en kilos de arroz. Por tanto, cuando importamos o exportamos mercancías, estamos importando o exportando agua. ¿Qué le conviene a un país como el nuestro? A un país como el nuestro, que hídricamente es lo que es, está bajo estrés, le conviene ser un gran importador de agua en las mercancías que importa y un muy prudente exportador de agua en las mercancías que exporta. Pues hoy la huella hídrica, es decir, lo que forma parte del consumo de un país entero en términos de metros cúbicos, Estados Unidos es de 2.500 metros cúbicos por habitante y año, y en España de 2.325. Estamos más o menos igual. China 700, Japón 1.150. Pues bien, nosotros en concreto, aproximadamente un tercio de ese consumo de agua proviene del exterior. Y por tanto, 2/3 dependen de nuestra propia producción. Pero eso, en cambio, se rompe en algún subsector. Un estudio reciente de los profesores Garrido, Llamas y Varela, Ramón Llamas es el padre de los estudios en los últimos 30, 40 años de aguas, en materia de aguas subterráneas básicamente. Garrido es un profesor que colabora con él, la profesora Varela también. Al profesor Llamas se le rinde un homenaje, hoy es 15, 16, el 17 precisamente, en la Fundación Botín, por haber sido el creador del Observatorio del Agua. Pues bien, ya saben ustedes que España se los ha convertido en el gran país productor del mundo de carne de porcino y en el tercer exportador del mundo de carne de porcino. Pues bien, para nosotros producir esa carne de porcino necesitamos importar un enorme número de toneladas de cereales y de cereales, de todo tipo de cereales, pienso, aproximadamente 10 millones de toneladas. Pues bien, ese balance resulta que es positivo, es decir, importamos mucha más agua de la que exportamos en forma de cereales que la que exportamos en términos de porcino. Sentido inverso, podríamos hablar del tomate. Pues bien, yo creo que el mundo va a caminar hacia los balances mundiales de agua virtual. Es decir, quién exporta agua más que importa y quién importa más que exporta. ¿Cómo se forman esos equilibrios? Y puede que haya en el futuro políticas concretas de determinados países, sobre todo países como el nuestro, bajo estrés hídrico, dirigidas a equilibrar esas corrientes de agua, igual que en su día se trató de equilibrar las corrientes de petróleo. Está el tema de la gobernanza del agua, lo he mencionado antes. A ver, ¿alguien busca a 3 mini? Que me quedan 3 minutos. Muchas gracias por la advertencia. No sabía que eso era la advertencia. Pues estoy terminando, así es que no va a ser necesario que me pasen la siguiente. Espero. Nosotros caminamos hacia la globalización. Y eso significa, como acabo de explicar, todos los cambios que se deben de producir. Yo entiendo que va a ser necesario que hagamos mejoras para ser más eficientes en riego. Pero también creo que el cambio climático va a introducir tales problemas entre los equilibrios de agua norte-sur, sur-norte, oeste-oeste, oeste-este, va a producir tales desequilibrios que es necesario llegar a un gran pacto de estado del agua.
Lo vengo escribiendo desde hace más de 15 años, pero según avanza el cambio climático, más necesario lo veo, el que haya una nueva política de embalses reguladores que permita que, llegados a un momento en el que una sequía como la de California o como la que hemos sufrido en España este año se acentúe durante 2 o 3 años. Ayer pasaba yo precisamente camino de Valencia por los pantanos de Alarcón y de Contreras y vi cómo estaban, da miedo verlos. Puede haber compensaciones de agua interregiones sin que eso produzca un choque político inconmensurable como ahora. Y para eso hace falta un gran pacto de estado del agua que recomiendo que se haga y cuanto antes mejor. Y con esto termino. Hoy el agua es un bien económico, la dieta creciente exige más riegos, hay un derecho al agua, hay un problema de agua virtual de huella hídrica sobre la que se debe trabajar de cara al futuro, hay que alimentar todo eso, hay que hacer una política agraria climáticamente inteligente, y esto desde el punto de vista macro se transforma en el punto de vista micro, tanto urbano como agrario, en todo lo que está en la feria, en todos los instrumentos que puede haber para aprovechar mejor el recurso y no dilapidarlo. Y finalmente creo que debería lograrse un gran pacto de estado del agua y que la comunidad científica debe cada vez más colaborar con las empresas privadas para obtener estos fines. Y nada más y muchas gracias. No sé si hay preguntas o no hay preguntas. No hay. Pues muchas gracias.